Santi Peiró. Marcos Bañó, ¿cómo estás? Pues muy bien, un día más, después de una semana sin todo mal, todo hay que decirlo, lo primero que hay que decir. Es verdad, porque íbamos a hacerlo en directo en el Socu, pero bueno, las condiciones meteorológicas era una mierda, porque no llovía a saco, pero llovía lo suficiente para que aquí, que nos conocemos, no viniera ni Perry. No viniera nadie, y bueno, claro, también es el tema de esta situación post-Dana en la que estamos viviendo. Un poco psicosis. En la que, bueno, que es normal. Yo creo que es un poco la situación que debería ser normal, ¿no? Claro. La situación en la que, oye, hay una posibilidad de que aquí se desborden cosas. Vamos a evitarla. Vamos a evitarla poniendo una alarma para que la gente esté pendiente y mucha gente que evite hacer desplazamientos innecesarios. Esto debería ser como la normalidad, pero ahora mismo estamos en ese proceso de... Sí, pero también es verdad que ahora también a la mínima, lo que puede ser una lluvia normal, estamos todos como muy asustados y lo interpretamos en clave de apocalipsis, cuando a lo mejor va a llover y ya está, ¿no? Claro. Entonces no la hicimos semana el directo. Se suspendió todo. Se suspendió todo. No todo. solo nuestro podcast, todo. se suspendió absolutamente todo. Absolutamente todo. Y no llovió nada, la verdad. La verdad es que no. Entonces, bueno, pues aquí estamos una semana después. Esperamos que no haya sido muy dura nuestra ausencia. Pero bueno, también esta semana hay buenas noticias porque Ghost han sacado nueva canción, han anunciado nuevo disco y nuevo Papa. Se viene una nueva era con el Papa... no sé si es V5, V perpetua. Bueno, yo estoy living ya. ¿Pero van a aprovechar que el Papa de verdad se está muriendo o ha coincidido en el tiempo? Ha coincidido, pero hubiera molado que ya se hubieran esperado, ya que iban a anunciarlo, pues chicos, espérate a que estire la pata el Papa Francisco y ya, pum, el mismo día anunciáis. Ya tenían todo montado. Yo creo que una cosa así vale la pena esperarse, porque, bueno, no sabemos lo que le queda a Francisco, pero... Es que, a ver, todos sabemos lo que duran los viejos cuando se están muriendo. Ya. Y más si tienen a los mejores médicos del mundo. Efectivamente. Yo el otro día me vi... Porque claro, a mí todo este tema del Vaticano y los papas y todas estas conjuras que hay me parecen muy interesantes. Sí. Y el pasado, ¿no? La historia de, pues esto, los papas asesinados, tal. Y de repente me vi viendo un reportaje sobre los posibles sucesores y cuando llevaba un cuarto de hora leyendo dije, una cosa... ¿Qué hago viendo esto? ¿Qué hago leyendo esto? Porque al final es una lista de viejos. De viejos. Que también te digo... Que se van a morir dentro de 5 años. Si todos los papas los pilláis de 85 años, cariño, no os duran. No os duran. Es que no piensan a largo plazo. Es que el más joven de esa lista tenía 72 y no creo que salga ese. Pero eso es porque van acumulando puntos, como las oposiciones. Sí, porque para ser papa tú no puedes... Yo creo que para ser papa la experiencia... No vas a conseguir muy bueno. Es como que las cualidades que reúne alguien para ser papa solo se adquieren... después de mucho tiempo. Claro. Siendo cura, prelado, obispo, lo que sea, ¿no? Es que igual lo de los puntos no es una tontería. Yo lo he dicho así como igual un poco tienen un carnet de puntos, real. Y es rollo, vale, check. Claro, pues ya está. Por proximidad también. Si te compras un piso cerca del Vaticano, pues también te cuenta. ¿Tú crees? Yo estoy muy emocionada por el nuevo Papa, Emeritus, no por Emeritus. el Bueno, vale, Emeritus es como el nombre Ghost. genérico, sí, Papa Perpetua este. Ah, vale. Que claro, también hay mucha especulación con que igual se llama Papa Perpetua porque es como el último, ¿sabes? Porque ya para nuestros oyentes que no conozcan a Ghost, hay que no me explicar... interesa que nos escuche nadie que no le guste Ghost. Hay mucha gente que no escucha Ghost y no se está enterando de nada. Bueno, Ghost es un grupo de música que a mí me gusta muchísimo, el grupo con el que yo me he vuelto a conectar a ser fan loca hace unos años. Y tienen una iconografía muy de catolicismo. Bueno, muy de catolicismo, tan de catolicismo como que tienen un papa. Que ellos mismos tienen un papa que es el que canta. Sí, es el cantante. Es el que canta. Lo que pasa es que cada era, con cada disco, ponen un nuevo papa y lleva como unas máscaras hiperrealistas, entonces es otro personaje. Como otro personaje. personaje. El ser humano siempre es el mismo, vale. el personaje es distinto. Vale. Para este disco, además, ya se han cansado de las máscaras estas, porque eso debe dar un calor que no veas, y lleva como una especie de antifaz. Está guapísimo el nuevo. Porque claro, se inaugura, es nuevo papa, nueva ropa de los músicos, nuevo lore. Bueno, una fantasía. La canción nueva está bien. Satanize, me encanta. Sí. Es Ghost. Entonces a mí, como me dijo nuestro oyente Pablo, keep Ghost. O sea, que se dejen de experimentos. A mí dame más de esto que hacéis también. Pues es un temazo con letra satánica. Pues eso, mucha referencia satánica y católica. Y unos estribillos muy chulos, unos coros muy bonitos. Y un sonido muy sueco. Ideal. Pues nada, el 8M bien. El 8M bien. Este año la verdad es que me lo he pasado currando. Vale. Y bien.
Bueno, te han Sin pagado, más. que es una de las reivindicaciones Exactamente. del 8M, que es pagadme por lo que hago. Dadme dinero, así Muy que bien. todo bien. Me lo he pasado muy bien, he estado tocando por ahí, haciendo mis cositas también, hice una charla en Alcoy muy interesante Vale. y todo bien. Nosotros en algún momento haremos el directo aplazado especial 8M. Especial 8M. Aunque ya no sea 8M, lo haremos. Bueno, lo Igual lo haremos. haremos en 8 de mayo. Podemos hacer 8 de Exactamente, mayo. exactamente. Bueno, cuando Así sea que- estará bien. Así que ya os avisaremos. De momento no hay fecha. No hay fecha. Así que nada, yo creo que estaría todo. Empezamos. Empezamos. Cosas que no, cosas que no, cosas que no, cosas que no. Mira, Marcos, yo mi cosa que no es esta gente que no te conoce de nada, que te manda un Vale. mensaje, ya sea el Instagram o el WhatsApp, porque alguien se lo ha dado y te dice, te mando un audio. Vale. Y tú dices, y te dice, te mando un audio que es más fácil. Es más fácil. Pues es más fácil para ti. Claro. A mí, que no te conozco de nada, para mí escuchar un audio de alguien a quien no conozco me resulta muy perturbador. Esto sé que es algo muy personal. Pero a mí, Ya. si tú me quieres contactar por trabajo, si te tienes que tirar escribiendo un WhatsApp 10 minutos, te lo tiras, tío. Pero haces un ejercicio, también te digo, de resumen. Hola, soy tal, vengo de esta empresa, me gustaría contar contigo para tal, pagamos tanto. No necesito saber más información porque la gente empieza a enviar audios Ya. y tú estás escuchando 3 minutos y medio de una persona que no conoces de nada contándote su vida y obras. Que prefieres ¿Qué dices? verte los futuros papas. Exactamente. Y dices, es que no. Si no me conoces de nada, a mí no me mandes un audio. Y no creas que por avisarlo y decir, te voy a mandar un audio. Claro. No, está mal. Está mal. No mandéis audios a gente desconocida. Es que a mí me han llegado a mandar unas turras que dices, una cosa. No me conoces de nada. Pero ¿quién es usted? Ya. Suéltame el brazo. Es como con la excusa de lo indirecto del audio de WhatsApp, ¿no? Porque rollo, ya lo escuchas cuando tú quieras. Es porque es más fácil, porque le das Claro. al botón y cascas. No, Claro. tío, hay que mantener unos mínimos. Organiza la información, ¿no? Organízala, resúmela, haces el ejercicio de... Dime lo que necesito saber. Exacto, que es ¿para qué me quieres? ¿Qué día? ¿Y cuándo me pagas? Y yo con eso te digo sí o no. Y ya está. Le estás exigiendo muchísimo a la Bueno, gente. por Monty pedir Piro. que no quede. Yo he de decir que he de agradezco los audios por una sencilla razón, y es que los audios me evitan las llamadas. Es como un poco, bien, si quiere enviar un audio, aunque sea de 5 minutos, yo lo agradezco porque eso implica a que no va a sentir la necesidad de llamarme para explicármelo mejor. Digo, sí. Pero si es que no hay que explicar... O sea, una vez ya te Háblame. he dicho, sí, me interesa, me mandas el audio con los pormenores si tú quieres. Pero yo te hablo de lo que es de entrada. A mí no me invadas. Y bueno, ni si te ocurra llamarme. O sea, eso ya me parece... acoso. Te llamo y te lo explico mejor. Eso es No, una frase no, que a una mí frase que a ti te hace me temblar. hace temblar y sudar muy frío. Pues mi cosa que no tiene que ver con los señores Ajá. que tienen una habilidad muy especial que yo no tengo, pero la mayoría tiene por lo visto, Ujú. que es detectar irregularidades en tu coche. ¿Cómo? Golpes. Ah, En tu coche, rasguños, faros que no funcionan. O sea, en mi propio coche, que yo no me doy cuenta, y viene gente a mi casa, tengo que hacer una reforma, viene el de la reforma y me dice, oye, menudo golpe te han dado ahí. Yo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Pero por qué lo has visto? ¿Tú has llegado, has aparcado, has pasado por delante de un coche, has deducido que es el mío? y has y comprobado los desperfectos. Y te has dado cuenta que tiene un golpe. O el otro día con un amigo me dijo, no te va el faro derecho delantero. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo lo sabes? Y dices, Ya. mira, se ve en el reflejo del coche de delante, se ve que Bueno, solo se refleja el ¿qué faro eres, de delante. Sherlock Holmes ahora? Este era Borja, un saludo para él. Un saludo para Borja, Eh, pero Borja, ¿por qué ves esas cosas? A ver, una vez te lo dice, es obvio. O sea, se ve que... Yo lo que pasa es que sí que me doy cuenta que veo menos, o sea, es peor por la noche. Ujú. Yo, ¿por qué? Claro. No veo mucho. Serán las lentillas, serán Claro. las gafas. Pero es que fue muy fuerte el día que me dieron por detrás en el coche, que tenía un golpe en el maletero. Como 3 o 4 visitantes de mi casa que no eran ni amigos míos, rollo el cartero, rollo tal, te decía, menudo golpe te han dado. Primero, ya lo sé. Claro, déjame. Pero segundo,
¿Por qué lo has visto? Quiero decir, yo no me fijo en los coches. A mí me pasa eso, o sea, no tiene nada que ver, pero me ha recordado a la gente que viene a mi casa ahora y me dice, madre mía, tienes la falla encima. Ya me he dado cuenta, me da ansiedad. No me lo recuerdes. Madre Ya mía, la veo, sí, madre mía, estás encima, es grande. Estás encima, estás en todo el cogollo. Y yo, ¿me puedes dejar en paz? Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, hasta de cómo me depilo los pies. Dramas, 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 dramas y caballeros. Monty Piro, vivimos tiempos de confrontación. El fascismo avanza y el olvido facilita que el fantasma de la guerra mundial sobrevuele sobre nuestras cabezas. A mí no se me está olvidando mucho, ¿eh? Yo estoy... Hay conflictos por todas partes, políticos. Que por cierto, me dijo el otro día el Nega que te dijera que hasta los 53 años os pueden reclutar forzosamente. Así que... Ojo. Es un recado que me hace a mí. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? No me acuerdo por qué, pero me lo dijo para ti. Dile a Marcos que hasta los 53 años nos pueden reclutar. Vale, le agradezco el aviso, El caso es que hay conflictos por todas partes, políticos, sociales e incluso generacionales, que es de lo que voy a hablar. La gente no se entiende entre ella y las redes sociales no hacen otra cosa que echar gasolina al fuego. Son, desde luego, unos años de desencuentro. Existen infinidad de análisis de la situación actual, tantos como personas que viven en este planeta. Pero hay uno bastante común que me llama bastante la atención y es que las nuevas generaciones son muy blandas. Se ofenden por todo y no aguantan. Por algún motivo, hay una gran parte de la sociedad por encima de los 50 años que cree que el mundo está fatal porque los chavales se graban TikToks y no hacen la mili. Mira, hablando del rey de Roma. Bueno. Que una habitación en un piso en el barrio de La Torre cueste 300 euros es esencialmente culpa de la generación de cristal, Monty Piro, que no sabe lo que era devolver los envases retornables de cristal, hablando de cristal, en los 80. Y sí, se viene la enésima sección donde se evidencia que la verdadera generación de cristal no es la que se piensan algunos, pero la he traído en tu formato favorito, Monty Piro. El decálogo. El decálogo. Ay, qué bien. Aunque es uno un poco extraño ya que tiene 18 puntos. Joder. O sea... Es un... ¿Cómo sería? No, porque es octo... No, da igual. Vale, voy a buscar. Tienes que mirar las figuras geométricas. ¿Cómo se llama una figura de 18 lados? Vale. Y entonces de ahí podemos sacarlo del... Vale, yo lo miro. Tuve dando la turra. Yo voy dando la turra. Y el tema que he escogido para este decálogo de 18 puntos es cosas que dan miedo. Octodecálogo, no... Octodecálogo. Octodecálogo. No, porque eso es... octo sería 8. 8 de K. Octodecálogo. 8, 10. Bueno, eso. Bueno, eso. Octodecacálogo. Octodecacálogo, muy bien. Nos quedamos con octodecacálogo. Y el tema escogido para este octodecacálogo es cosas que dan miedo, que le dan miedo a las generaciones de verdad fuertes anteriores a la débil. O sea, a la débil, quejica y enclenque generación de cristal actual. Pre-woke. Exacto, la gente pre-woke. Porque aunque todos sabemos de sobra que nuestros padres y abuelos corrieron delante de los grises, los que no eran grises, se sacaban las piedras del riñón a puñetazos y para ponerse su canción favorita en el coche tenían que rebobinar la cinta cada vez, creo que es justo que les devolvamos el juicio e investiguemos qué temen ellos. Héroes del siglo XX con la piel curtida por 1000 batallas. A ver. Vamos a empezar por las drag queens. Por lo que sea. Que ciertos hombres vistan de colores y se maquillen de formas muy alocadas solo es tolerable en el circo y en el carnaval si vas del Joker. Y luego que lo hagan ellos... vestidos de mujeres, ¿no? Que lo hagan ellos a la mínima que pueden. Porque todos estos señores luego a la que pueden se visten de mujer y dicen, claro, es que soy muy puta. Soy muy puta, eso le encanta. Eso les encanta. No hay nada que dé más miedo que una drag queen cantando un tema de La Oreja Van Gogh o de Rocío Jurado. Imagínate qué van a pensar los niños si ven esas cosas. Horrible. ¿Qué más les da miedo? Las personas trans. Ya es difícil adaptarse a las mujeres de hoy en día, pero pedirle además a la generación más fuerte de la historia que conviva con la idea de que existen algunas que no tienen el cuerpo que tienen que tener, ya es demasiado. Claro, sobre todo...
a mí me hace mucha gracia de esto el miedo que tienen a que las personas trans les hagan algo, ¿no? Sí. Como que quieran acostarse con ellos y Sí. Tranquilo, que las personas trans no están interesadas en los fascistas como tú. Está todo bien. En mundos muy diferentes, no te preocupes. No pasa nada, no te van a tirar los trastos, no vas a tener que enfrentarte a este gran dilema, ¿sabes? No va a pasar. Que los días veía como a un montón de señores debatiendo sobre Hunter Schafer. Ah, sí. En plan de, ¿te la tirarías o no? Pero es que no te va a pasar nunca. O sea, tú no te preocupes que tú este dilema moral no lo vas a tener que tener. Porque ya te gustaría a ti. Que se te arrimara a ti Hunter Schafer. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Mucho. Entonces no hace falta que os planteéis estos dilemas. Ninguna mujer trans no se va a acercar a vosotros. Hunter Schafer, ¿sabes? Ni más ni menos. Bueno, otras cosas que dan miedo. Los radares de carretera. Da igual las reparaciones que hayan hecho, las edificaciones que crearon con sus propias manos, pero la idea de salir por carretera sin la aplicación de detectar radares y controles policiales les hace temblar de horror. Claro, porque ellos necesitan saber que pueden correr a la velocidad que quieren y conducir todos los borrachos que ellos quieran. Por supuestísimo que sí. ¿Qué más teme esta gente, esta generación tan fuerte? Pues a la gente que no se droga. La gente que no bebe o no se droga en contextos de fiesta no es de fiar. No. Quien no se pliega a la presión social es un cortarrollos y no debería salir de casa. Prohibidos. ¿Qué más temen? Los dibujos animados con mensajes de solidaridad y empatía. Los dibujos animados de toda la vida son apolíticos, Montipeiro. No deberían permitirse las mierdas peligrosísimas que enseñan a los niños cómo tratar bien a los demás o aceptar las diferencias entre ciudadanos y sobre el apoyo mutuo. Es más, tampoco les vale Peppa Pig, porque es para tontos. Lo único que es válido es lo que veían ellos cuando eran niños. Dragon Ball y los Caballeros del Zodiaco. Lo único. Y los Caballeros del Zodiaco, admisible. cuidado, porque también ha habido mucha homofobia con ellos. Ah, sí, porque tenían mucha... Pues no eran lo bastante heterosexuales. Ya. Daba igual que se molieran a hostias hasta el punto de reventarse. Tenían como los rasgos muy afeminados y el pelo muy cuidado. Y eso no nos gusta. ¿Qué más teme esta gente? Películas españolas. Ellos apoyan el talento de su país, pero estos tienen la manía de reivindicar cosas y hablar todo el rato del franquismo y la guerra civil. Y esto no puede ser. Además, actúan fatal y se llevan muchísimo dinero en subvenciones. ¿Por qué no hacen películas como en Estados Unidos o en el resto de Europa, donde cobran muchísimas más subvenciones que aquí, pero al menos no son subvenciones españolas? Bueno, ahora tienen a Macarena Gómez... tienen una aliada ahí. Tienen una aliada ahí. Tienen a Macarena Gómez siempre dispuesta a llevar la contraria al resto de actores. Entonces va a estar bien. Bueno, la rata, la Macarena. Esto es una valoración exclusivamente personal. Otra cosa que temen, hablar de política en reuniones sociales. No hay nada peor que estar toda la semana explotado por una empresa multinacional y dejarte medio sueldo en la compra del Mercadona para que llegue el sábado y la novia de un amigo te suelte en la cena que el capitalismo está acabando con todo. La generación más fuerte de la historia no puede tolerar ciertas cosas como lo es no comer tranquilo sin que te hagan plantearte absolutamente nada. Eso es verdad. ¿Qué más? Las lenguas regionales. Bueno, esto de regionales también ya está un poco mal. Sí, ¿cómo se pueden llamar? Las lenguas cooficiales. Cooficiales, vale, perdón. Porque regionales son todas, en cuanto que todas están sujetas a una región. Muy bien. Las lenguas cooficiales. ¿Qué será de los pobres niños que tienen que estudiar una estupidez como el valenciano o el gallego en vez del inglés? Claramente el cerebro es limitado, el suyo seguro, y no caben más de 2 idiomas. Es más, eliminemos también el castellano. Solo enseñanza en inglés, porque es el idioma del futuro. Por lo que sea, da igual que nos coman los chinos, que los británicos se hayan hundido con el Brexit y Estados Unidos sea un chiste hecho país. El inglés es lo único válido. Hay una tuitera, de la que no diré su nombre, pero que posiblemente es la tuitera más odiosa de todos los tiempos, que solo le habla a su hija en inglés. Ay, Dios mío. ¿no? Que ella es más española que la tortilla de patata, ¿sabes? Y le habla a su hija en inglés. Muy bien. Ok. Pues nada. Me genera una violencia. ¿Esto? Sí, normal. No puedo. O sea, no puedo. Es que la cultura, las raíces y todo eso son... quiero decirte, es que no lo entiendo, que si tú eres Jolín, eres de un sitio donde hay 2 lenguas,
que tu hijo las va a aprender sin problema, que no pasa nada, que está todo bien. Es que solo vale para Valencia. ¿Qué más te da? No, es lo que tú dices, el cerebro tiene espacio, señora, a priori espacio, debería. Claro, igual el tuyo no, pero en principio no pasa nada. Y criarse con 2 lenguas le va a dar más facilidades para aprender ese inglés que tanto os gusta, ese inglés que tanto trabajo le va a dar a vuestros hijos. Es que de verdad. Pero es que además no hemos hablado de este tema aún en Todo Mal, en concreto y específico, porque hay mucho de lo que hablar, pero es increíble cómo solo piensan. Primero, que es falaz, porque pensar en la utilidad es totalmente falaz. Pero que la es utilidad es súper relativa. Pero tener dos idiomas es súper útil. Claro, pero me refiero a que la utilidad del inglés sobre el valenciano es súper específica y súper bueno, pero como todos sus hijos cosas. Creen que van a dirigir multinacionales, porque además estas son las mismas que todos sus hijos tienen altas capacidades, ya lo he dicho, y entonces todos sus hijos van a dirigir multinacionales, entonces claro, tienen que hablar inglés y chino, a lo mejor. ¿Y nadie? ¿Qué es río? ¿Hablarles en chino? Que eso sí que tiene salida. Nadie habla de relacionarse con los demás. Nadie habla de simplemente poder comunicarse con la gente que tienes a tu alrededor. Tú no sabes a veces... Y de conocer la lengua de tu territorio y disfrutar de leer a Enric Valor, Les Rondalles Valencianes, tío, que yo cuando era pequeña, esos libros a mí me han hecho una compañía que no lo sabe nadie, ¿eh? O sea, solo por Les Rondalles Valencianes de Enric Valor vale la pena. Y eso, y por ver Bola de Drac en Valencia, porque no es lo mismo. Porque no es lo mismo. Pero yo siento en mí mismo muchas veces, porque yo soy castellanoparlante, siento a veces cierta distancia con gente valencianoparlante que me cae muy bien y con la que me gustaría hablar en valenciano. Claro. Me gustaría relacionarme en la lengua en la que ellos se sienten muy fluidos hablando. Y a veces siento como esa pequeña barrera que no existe, porque ellos obviamente hablan castellano también, porque no peligra el castellano en ningún momento. Castellano no va a peligrar. Y me jode, y es rollo, porque solo pensamos en esa utilidad, es rollo. Hay muchas utilidades diferentes. Claro. Pero bueno, sigamos con los miedos de con tu la generación. De cálogo. Exacto. Inmigrantes en el médico. La generación más fuerte de la historia ha ido a la guerra, ha perdido amigos y hermanos en hambrunas y en las trincheras, pero no pueden soportar que alguien de tez oscura o tez diferente y vestimenta extraña, según ellos, esté en la sala de espera del médico de cabecera. Vienen claramente a robarnos, a utilizar nuestros servicios médicos fingiendo que están enfermos, porque claro, todo el mundo sabe que los inmigrantes van al médico a abusar del servicio. Les encanta ir a la sala de espera a estar rodeados de gente y perder la mañana pudiendo estar en su puta casa tomando un té o haciendo lo que les sale del coño, por supuesto. Música actual. Otra cosa terrorífica. Prohibir la música que escuchan los jóvenes es una propuesta real que se ha hecho por parte de la generación más fuerte de la historia. Sí. Que sí, en sus tiempos también se hablaba de sexo, drogas y rock and roll, pero lo de ahora ya es demasiado. Pero lo hacía Mark Knopfler, que es alguien a quien respeta. Y claro, ellos piensan que obviamente también es una mierda de música aparte de todo, y no como la que escuchaban ellos. No como Dire Straits. No como Dire Straits. A ver, Dire Straits es la hostia, pero... A mí me gusta mucho, pero es verdad que es una lástima cuando... O sea, es que Dire Straits involuntariamente se han convertido como en el estandarte de música de padre. Yeah. Que a mí me encanta Dire Straits y Mark Knopfler y Sultans of Swing y todo esto a tope con... O sea, pero es lo que hay. Más cosas. Videojuegos donde tienes que manejar a una mujer poco atractiva. Es que claro. Primero de todo, los videojuegos ya de entrada mal. Hay que salir a tocar hierba, conocer gente y divertirse de verdad. Pero si juegas a videojuegos, al menos hazles que se sientan identificados con el personaje que llevan. No les obligues a llevar a una mujer. ¿Qué tipo de inmersión van a experimentar jugando con una chica? Es que no puede ser. ¿Qué más? Imprecisiones históricas en relatos de ficción. Algo que les aterroriza. Es que esto no. Los Jedis de puta madre. O los Jedis, no sé. La vuelta de los dinosaurios, genial, a tope. Dragones, perfecto. Para adentro. Eso sí, un samurái negro, no. No se puede. Tenemos que hablar seriamente del descarrile de la tolerancia por parte de las grandes empresas de entretenimiento. Mucha tolerancia, mucha inclusión. Me gusta mucho esto porque, por ejemplo, los Bridgerton, que es una serie de chicas, en los Bridgerton hay negros, hay chinos, tal. ¿Tú has oído alguna queja? No. ¿Sabes por qué? Porque están todos buenísimos. Porque están buenísimos. No, pero fuera de coña,
es como que nos ha dado igual, porque puedes disfrutar de un drama de época visto desde el siglo XXI, que o sea, quiero decirte, ¿qué más da? Es que los Bridgerton no han indignado. Bueno, igual sí que indignaron a alguien. Yo es que los pillo poco tarde. Pero me da la sensación de que, no sé, de que a los señores les indigna... yo no he visto muchas indignaciones. Porque ni lo han visto. O sea, ¿cómo te vas a indignar? Es que... Solo puedes disfrutar, solo puedes darle el goce al cuerpo. Total. Más cosas que aterran a estas señores. Que la gente joven no acepte trabajos de mierda donde van a ser explotados. Quizá el peor terror de todos. Los chavales no quieren trabajar porque son unos vagos. No hay otro motivo. Ellos, con su edad, aceptaron ser explotados a cambio de 4 duros y es una desfachatez ver cómo ahora a los muchachitos modernos les cuesta doblar el lomo. Que los sueldos sigan igual que en los años 90, costando todo 4 veces más, y las casas sean imposibles de comprar o alquilar, no influye lo más mínimo en esta decisión. Yo he de decir que he ganado con todo este tiempo una admiración notable para los chavales que se cagan en trabajar. Obviamente, el señor mayor que tengo dentro y fuera también no puede evitar pensar, no, sal de casa, trabaja, hijo de puta, trabaja como intentamos hacer todos, ¿no? Pero tengo esa admiración de decir, está todo tan mal, está todo tan caro y un trabajo no me va a permitir pagar ni la mitad de todo lo que necesito, que ya hasta que me salga algo de puta madre no voy a hacer nada. Admiración. ¿Qué más temen? La expresión de emociones. Una cosa intolerable. Las nuevas generaciones están amariconadas con sus emociones y empatía, hablando de lo que sienten. ¡Qué horror! Deberían contenerse un poco. Están arruinando, de alguna manera, el planeta. No saben cómo, pero lo están jodiendo todo con sus emociones. También, otra cosa horrible, los columpios acolchados y con protecciones. Los niños no pueden crecer sabiendo lo que es la vida real si les sobreprotegemos de esta manera. Los niños tienen que hacerse sangre. Exacto. En la época de nuestros padres los columpios eran de metal, con pinchos y jeringuillas por todas partes. Y con jeringuillas llenas de heroína. Exacto. El Estado debería poner jeringuillas infectadas con muchas movidas por los parques de todas las ciudades para enseñarles bien lo que es jugar. Vida. Exacto. Las protestas actuales también les aterroriza. Las que eran buenas eran las de los 80, cuando los problemas eran reales. Son muy pesados, nada les parece bien, siempre en la calle. O nunca en la calle, solo protestando desde Twitter. No les queda muy claro qué les parece mal de los jóvenes protestando. El caso es que les parece mal. La cuestión es que no protestan bien. Y en definitiva, que las nuevas generaciones no vivan las penurias que vivieron ellos. Los avances son terribles porque ablandan el carácter. Y está claro que ellos son el claro ejemplo de lo deseable que es tener un carácter duro y curtido, ya que salvo estas minucias sin importancia, todo lo demás lo llevan de puta madre. Luego lloran cuando pierden a un ser querido, se deprimen cuando sufren una ruptura y se agobian cuando no llegan a fin de mes. Pero por lo que sea, ellos seguirán pensando que son la última generación que valió la pena, la generación más fuerte de la historia. Original todo mal in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Marcos, yo vengo a hablar de un tema que a algunas personas nos afecta mucho, ¿vale? A mí personalmente me atraviesa una barbaridad y tú de hecho bien lo sabes y te has comido muchas de mis movidas con este tema, que es la sensibilidad a la injusticia. Vale. No sé de dónde me viene esto, ni tengo localizada su génesis, pero desde que tengo recuerdos siempre me he indignado mucho por las injusticias y por el hecho de que la gente no haga nada ante ellas. Es algo que a mí me causa muchísimo dolor. Y esto vale para las injusticias sociales y también vale para las personales. Desde pequeña en el colegio siempre me indignaba si los profesores nos ponían un examen sorpresa o nos castigaban injustamente o pretendían aplicarnos este tipo de castigos del tipo si el que ha hecho esto no confiesa lo pagaréis todos, para intentar que delatáramos a compañeros. Horrible. O cosas así que me parece... O sea, yo me indignaba muchísimo con esto. Es que es horrible, es que no hagáis esto, tío, de verdad, los que sois profesores no hagáis esto. Después, ya cuando llegué al instituto, igual, siempre estaba quejándome de las injusticias, proponiendo huelgas a los compis y liderando mini revueltas estudiantiles. Una es como es, y hay cosas que siempre han sido así. Seguro que hay alguna explicación o algún trauma que tiene que ver
algo más o menos me puedo imaginar, pero lo cierto es que es así. Y siempre ha sido así. Decía el psicólogo Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, donde cuenta su estancia en Auschwitz, en esa situación no es el dolor físico lo que más hiere, sino la humillación y la indignación por la injusticia y el sinsentido de todo eso. Y conecto muchísimo con esto, ¿no? Con que pocas cosas hay que me hayan causado más sufrimiento que la injusticia. Y no hace falta haber estado en Auschwitz para sentir que lo más doloroso que existe es cuando te sabes parte de una injusticia y nadie está haciendo nada a tu alrededor. En otra parte del libro, Frank cuenta que la influencia de la brutalidad imperante en la vida del campo tenía una consecuencia horrible en lo que él llama las personalidades más primitivas, y es el paso de ser oprimido a ser opresor. Él dice que estas personas justificaban su conducta mala con sus terribles sufrimientos y extendían su proceder a las situaciones más insignificantes. Se necesitaba tiempo y paciencia para que estos hombres aceptasen la lisa y llana verdad de que nadie tiene derecho a hacer el mal aunque se haya sufrido una atroz injusticia. Yo personalmente, y ya hemos hablado de esto muchas veces, me he topado con personas que me han tratado fatal y a quienes su entorno, o el mío, o el nuestro, porque era compartido, han absuelto diciendo que es que esa persona lo ha pasado muy mal o que es terriblemente insegura y por eso me atacaba, porque parece ser que yo pues tengo el superpoder de transmitir algo que incomoda muchísimo a algunas personas inseguras, y esto es un temazo que flipas. Porque haber sufrido, porque te han pasado cosas o porque consideras que te ha tocado poco en la vida y que te mereces más y que hay personas que tienen más que tú por puro azar y eso pues te da mucha rabia, no es ningún tipo de motivo para joder a nadie. Sin embargo, determinadas personas que han construido su personalidad en torno a ser víctimas o a sentirse como tal, parecen tener una especie de bula para tratar injustamente a los demás, concretamente a un tipo de personas muy específico, sin que eso les pase demasiada factura, porque la gente lo justifica con que es que lo han pasado mal. Y me da muchísima rabia. Nadie es culpable de haber sido víctima de ciertas cosas, pero desde luego todos tenemos cierto margen de agencia para responsabilizarnos de nuestras conductas sobre los demás. ¿Hasta qué punto el estatus de víctima de algo te da carta blanca para utilizar a otros como saco de boxeo para expiar tus frustraciones? Porque hay determinadas personas que parecen tener mayor libertad para ejercer estas opresiones sin que nadie les recrimine nada, y otras que, pese a haber sufrido también violencias, parecen no tener derecho a ello, pero sí a ser el blanco de las iras de las primeras. Eso es un temazo que, ya te digo, simplemente estaba el otro día releyendo el libro de Viktor Frankl, es un libro que a mí me gusta mucho, y me topé con esto y no lo recordaba. O sea, la primera vez que lo leí no me quedé tanto con esto, ¿no? Con que él decía eso, que lo peor del campo no son, para él no fue el sufrimiento propio del campo de concentración, sino el saber que ese sufrimiento venía de una injusticia tan grande, ¿no? Y me pareció súper interesante esta lectura, y luego eso, ¿no? Como él habla de que para algunas personas, porque me parece un melón que solo puede abrir alguien que ha estado allí, ¿no? De cómo algunas personas, por haber sido víctimas de cosas tan atroces, perpetuaban de alguna manera, a la mínima que podían, estas opresiones sobre otras personas que estaban incluso más por debajo. Y sí, yo creo que podemos actualmente, sin haber vivido el holocausto nazi, ver en la actualidad cosas muy equivalentes. Por ejemplo, genocidio en Gaza por parte de Israel. Desde fuera, obviamente, si tú estás o estabas en Gaza y has sufrido físicamente y en tu propia vida esta invasión, obviamente es lo peor, ¿no? Es lo peor que puedes. Pero desde fuera, desde aquí, cuando lo que más me indigna no son las imágenes de los cadáveres y las imágenes de los niños muertos, sino lo que más me indigna son las burlas y los reels que publican los soldados israelíes. Es horrible. Burlándose, no sé, probándose ropa de la gente que acaban de matar. Sí, riéndose, o sea, es como... obviamente la guerra en sí es una atrocidad que provoca muertes, pero cuando estás provocando muertes de gente civil, de gente inocente, de niños, y además te vanaglorias de ello y te ríes,
la sensación de injusticia es tan horrible, o sea, es que es súper... A mí me cuesta imaginar algo peor. O sea, No, me cuesta sí. imaginarlo. O sea... Es bastante heavy. Y luego, claro, de esto, ¿no? Que sería como el ejemplo más grande, más jodido a nuestra vida cotidiana, obviamente no tiene nada que ver. Pero a mí me pasa, y ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De cómo en la vida cotidiana a mí me genera muchísima ansiedad el hecho de que haya gente que parece tener como cierta carta blanca para portarse mal con los demás y que nadie les diga nada, tío. Porque es que lo he pasado muy mal. Y obviamente lo habrán pasado muy mal, pero hay gente que también lo ha pasado muy mal y no está ejerciendo esta violencia. Por lo tanto, no hay una relación directa. Es decir, tú lo has pasado mal, sí, pero eso no te legitima para joder a los demás. Bueno. Y aunque sean cosas... Oye, hay un abismo, ¿no? Entre lo que estoy hablando de algo muy cotidiano y vivir un holocausto o un genocidio, pero hay algo mental ahí detrás que me genera muchísima rabia, me da muchísima... A ver, aquí hay dos cosas distintas. Una de ellas, la que estás hablando ahora de esto de que hay gente que parece que tenga carta blanca, y se puede hacer una metáfora sin salir del tema del genocidio y hablar de Israel. Israel ha sido como Total. un pueblo personificando esto que acabas de decir, como desde el victimismo se han agarrado a eso para poder hacer las crueldades más horribles que ha conocido la historia, ¿no? Total. Y se le permite, también por otros motivos geopolíticos en los que no vamos a entrar, pero es la excusa. La excusa es que han sufrido mucho y tienen derecho a no sé qué, y por algún motivo tenemos que tener en consideración que en un libro pone escrito que es tierra. ¿Por qué estamos negociando esto? Claro. Es muy absurdo. Pero luego hay otra movida que a ti te pasa particularmente, porque te conozco y tal, que es esto que has dicho tú al principio de la sección, que es que tú eres especialmente sensible a la injusticia, y es verdad. Yo lo destacaría como una de tus... no sé si decirlo virtudes, porque creo que te hace sufrir mucho. Sí, no, yo no creo que sea una virtud. Lo considero virtud en cuanto a que esto te hace estar muy atenta siempre a la injusticia, porque a veces nos habituamos tanto a las injusticias que tiene la vida que nos las saltamos y no peleamos por mejorarlo. Es lo que hace que nosotros, cuando vamos por la calle y podamos seguir adelante sin defender quizá a alguien que necesita nuestra ayuda, y no nos metemos, hacemos como que no lo hemos escuchado y tal. Hay personas que, igual, que no digo que tú fueras a acudir corriendo a resolver cualquier problema que te encuentres, no, pero sí que vas a reaccionar antes que muchos otros, y esto es una virtud hasta cierto punto. Pero yo lo paso muy mal. Pero es normal, porque te va a hacer sufrir, porque yo creo que, porque te conozco y tú has sufrido por cosas que nosotros simplemente pues pasamos por alto, porque decimos, bueno, es que son cosas que pasan, es que el mundo no es perfecto, el mundo es tal, y tú tienes toda la mañana jodidísima porque es injusto. Sí, y también luego eso, en entornos ya más personales, a mí me jode que la gente no sea más sensible, porque yo creo firmemente en el apoyo mutuo y en las actuaciones colectivas, y creo que hay mucha gente siendo gilipollas y siendo mala gente que no lo sería si entre todos ejerciéramos como ese control informal, ¿sabes? Porque de hecho, desde que estudio criminología, ahora sé que paralelamente al control formal, que son las leyes, las multas y todo esto, la herramienta del control informal que ejerce la comunidad es súper potente. Es súper potente y puede, a veces, en ocasiones, es más efectiva. Entonces, jolín, pues si hay alguien que se está portando mal, si fuéramos todos un poquito menos de, bueno, es que a mí me ha tratado súper bien. Bueno, ya, es que a mí Hitler tampoco me ha hecho nada. Entonces, ¿yo por qué tendría que estar, sabes? Es que no me jodas. Es extraño porque hay como un pacto tácito social con las personas que cometen injusticias, aunque obviamente vivimos en un sistema legal y los delitos se pagan y los delitos son castigados. Hay cierto tipo de injusticias que el sistema se pone de su lado. Hay un ejemplo que leí el otro día de un niño que se tuvo que cambiar de colegio porque sufría bullying. Y se ve que esto pasa mucho
Claro, porque los niños que cometen bullying no se hace nada con ellos. No, claro, tienes que mover a la víctima. Porque no se quiere ser injusto con ellos. Fíjate, ¿no? O sea, no se quiere ser injusto con los que cometen porque bullying. Al final es como que es más fácil mover a uno o mover a... Bueno, si es uno... Pues imagínate que es 1-1. Se sigue yendo en la víctima. Porque el rollo, pues es la víctima la que... Es como... No sé si influye mucho la posición de fortaleza, de poder, es decir, tú ves a dos niños y el blando, la víctima, no quiero decir que sea blando, sino que la víctima, la que da muestras de debilidad, es más fácil de ponerle a él la tesitura de decir, bueno, pues si no estás a gusto, vete, ¿no? Ya, pero es que no estoy a gusto porque me están acosando, ¿sabes? Es como que se ve eso de una forma pasiva y la forma activa, que sería expulsar del colegio definitivamente a alguien que repetidas veces ha que está hecho alterando el orden, claro, y luego en el día a día, ¿no? Yo he sufrido algunas violencias en las que yo noto que mi entorno lo que quiere es... Bueno, pues que yo no le dé importancia, para así no tener que tomar una posición. Y es como, no, es que ¿por qué tengo yo que no darle importancia? ¿Por qué no le das tú importancia a lo que estás viendo? No lo entiendo, tío. Pero bueno, sin más, era una de estas secciones así un poquillo de desahogo. No te preocupes que la semana que viene tengo yo una parecida para ti. ¿Ah, sí? Qué guay. Quid pro quo. Qué bien, qué bien. Bueno, no nos vamos a ir sin antes mencionar a nuestras nuevas Patreons, que son Mrs. Pianut Pater, que es Carmen, que la conozco, muy Teresa bien. Y Paz. 3 tías chulísimas. Muy chulas. 3 personas maravillosas. Y bueno, gracias de verdad por vuestro apoyo. Es súper importante para nosotros. Si todavía no sois Patreons, desde 2 euros al mes podéis serlo. Patreon.com/todomal. Ideal. Y nos vamos con un temazo de un grupo valenciano que conocí el otro día, coincidí con ellas en un podcast que se llaman Trena. Y esta canción se llama Tinder y esto es un hit espectacular. Vale. Así Tinder que, con un 3 en vez de una con E. un 3 en vez de una E. Muy Así bien. que la semana que viene más. Y o peor. Peor. Di algo, Kiwi. Llevamos ya hablando una semana.
tu cara.